Salve. Eh, Tomando mate, amargo, desde luego, con ustedes, vamos a repasar, la palabra repasar, me traen algunos recuerdos de mi colegio, si bien mi colegio fue extraordinario, el colegio Calasanz, donde hice primaria y secundaria con los escolapios, pero cuando venía la palabra repasar, sobre todo la clase de los viernes, repasar, era, no sé por qué repasar me daba, eh, no sé qué, tanto, más ominoso que estudiar, ¿no? De cero, el repasar, ¿no? Bueno, tiene también sus confidencias esto. Voy a mencionar, recomendar, comentar, mencionar algunos de nuestros libros de cabecera, que por suerte son muchos. ¿eh? Eh, Como decía uno de mis grandes maestros, de esos maestros anónimos, lo voy a mencionar hace años que Eduardo Montalvo, Farita, ¿para qué achicar? Cuando es que había que seleccionar, ¿para qué achicar? ¿Eh? Y hay que a veces me preguntan, muchos de ustedes, muy amablemente, ¿por qué no haces tu, tu lista, por ejemplo, de tus 10 films favoritos? El problema es que son como 100. Este, mi amada Alicia, que Dios tenga en la gloria, con la cual fuimos casados, vivimos cuarto de siglo, 25, 26 años juntos, siempre me decía, pero Ángel, tus films favoritos son, tus 10 films favoritos son 100. Yo decía, Licita, pero ¿por qué achicar? ¿Por qué no? Como decía Eduardo Montalvo, uno de mis grandes maestros secretos, bueno, hoy no lo hago tan secreto, eh, hacemos perder la secrecía, si es que por otro lado, no, no es que tengamos multitud de, bueno, seguidores, aunque se van incrementando y son todos bienvenidos y son precisamente también más que nunca bienvenidos los comentarios, no solo los elogios, que son bienvenidos, no jodamos, ¿no? Sino los interrogantes, las cosas que no se está tan de acuerdo, en fin, eso que no debemos perder, que ya se está perdiendo, que es el diálogo, si bien a través de esto, ¿no? A través de estos medios y todo lo que fuere, el diálogo existe. Bueno, estos son algunos de mis tantos libros de cabecera que me han influido muchísimo. Eso creo que es. Este lo recomiendo muchísimo para quien quiera empezar a conocer, ¿eh? Junto con los libros que he mencionado de mis amigos, Diego Ortega y Sebastián Porrini, sobre el héroe y cuando los dioses habitaban la tierra. Acá voy a mencionar un libro más que clásico, creo que fundamental ya de hace muchas décadas, para empezar a estudiar lo que se llama el título, ¿no? El descubrimiento o la génesis del espíritu europeo, que es un libro de Bruno Snell, es un austríaco, nacido en 1896, así que nació afortunadamente dentro del imperio austrohúngaro, del imperio habsbúrgico, un gran lingüista, un extraordinario filólogo y también un extraordinario hermeneuta. Este es un libro, tiene un glosario muy importante que, por ejemplo, es como desde Homero en adelante, esto es Homero, los primeros poetas líricos, los trágicos, y ya los primeros filósofos, o sea, cómo fue eh, variando, teniendo una raíz común, determinados conceptos, palabras, términos griegos, ¿no? Por ejemplo, como soma, esto es cuerpo, era una cosa en Homero y ya era otra cosa en Píndaro, ¿no?
o en Sófocles. La idea de visión, por ejemplo, ¿no? La idea de la mirada, de la visión, que era como miraba. ¿No? Es un libro muy bueno de editorial Cantilado, editorial para los bolsillos porteños y no tan porteños, de muchos lados un poco Carelli, pero es un libro muy, muy bueno. Y tiene un índice de palabras griegas. Es muy, muy bueno. Bruno Snell, entonces, es un gran historiador, filólogo y hermeneuta. Y es muy importante para nosotros, espero que también para ustedes, por esto, ¿no? Que es el descubrimiento, el nacimiento del espíritu europeo, pero espíritu en todo sentido. ¿No? Eso que nos hace humanos. Y esto para enraizarnos más que nunca, ahora que esto, sé que es un leitmotiv, un común denominador, un bajo continuo, pero tendría que ser también para todos nosotros, o para muchos de nosotros, que es la desaparición, más que el eclipse ya, del espíritu europeo. Entonces, más que nunca ir al comienzo, ¿no? Al pensar cómo pensamos, o sea, cómo nos fuimos separando de otra cosa anterior, pero ¿para qué? Cómo fuimos nombrando al mundo. Opa. Vamos a seguir con el mismo tema, entonces, para ver. Que es de otro austrohúngaro, Alvin Lesky, sobre la tragedia griega. Creemos que es uno todavía hoy de los más completos, eruditos, llevaderos, bien escritos, minuciosos sobre la tragedia griega. Su concepto, su nacimiento, su origen mítico, ritual, y también, obviamente, cómo Lesky va estudiando, analizando hermenéuticamente a los tres grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres grandes trágicos porque nos quedan obras más completas, no todas. Ya que la tragedia griega se componía de tres dramas y al final un drama o una comedia de sátiros. Así que nunca vamos a saber, por ejemplo, cómo en el cuarto momento de Edipo, Sófocles, salvo por algunos fragmentos que quedan y no, o sea, hacía una sátira en mimético bajo de nada menos que de Edipo, ¿no? O de Antígona. Eso no nos ha quedado. Sí nos ha quedado, sí, un drama de sátiros o una comedia de sátiros, que si mal no recuerdo es el Cíclope de Eurípides. Pero no nos quedan los tres, la tríada dramática anterior. Alguien dijo que de alguna manera el conocimiento ya desde la caída de Bizancio y lo poco que, o lo mucho, gracias a Dios que los monjes, estos tres o cuatro, pudieron rescatar antes que los destriparan y cosas peores, pero alguien comentó que en rigor lo que nos queda de textos de la tragedia griega, así como de la comedia, por ejemplo, de Menandro prácticamente nos queda una obra y no tan completa. Bueno, en resumen, que lo que nos queda de la tragedia griega, la tragedia ática, la tragedia ateniense, sería como si, por ejemplo, de todas las óperas de Verdi o de todas las óperas de Wagner, nos quedara una transcripción para guitarra o para piano. Para compensar esto, recordemos lo que dice Heidegger, que a veces se hacía entender.
Si solamente de toda la cultura occidental, de toda la cultura clásica, conserváramos el primer coro de Antígona, extraña criatura, es el hombre, puede hacer esto, pero ya solamente con eso podríamos ponernos a pensar. Ya con eso pensaríamos. Yo agregaría el coro, vamos a sumar el coro, el primer coro de Antígona de Sófocles y Vértigo de Alfred Hitchcock. Si solo nos quedara eso, y es posible que nos quede, si seguimos así, menos que eso, podemos pensar. Lee. Pasemos a Italia. Este es un libro, está destruido, de tanto que lo he leído y subrayado, que es de un crítico, un teórico italiano, nacido en Palermo, en Sicilia, que se llama Angelo Maria Ripellino, que es doble tocayo mío, ya que yo soy Ángel, somos Ángel María Fareta. Y lamento en algún momento no haber comenzado a firmar como Ángel María, con guión. Pero bueno, empecé a publicar un poco demasiado joven, no sé si inocente, pero joven, y bueno, nomen, nomen, ya estaba, se estaba destinado a eso. Así que Angelo Maria Ripellino, que tiene este libro que se llama Itinerario a lo Maravilloso, que es uno de los mejores libros que se han escrito, los mejores análisis sobre la literatura clásica rusa, literatura básicamente del siglo XIX. Tiene ensayos, pero además el estilo de Ripellino es verdaderamente, las analogías que hace, que, insisto, me ha influido mucho, espero que bien, ¿no? Y son ensayos sobre diferentes autores, Pushkin, algunos no tan conocidos, sí en Rusia desde luego, como Tyutchev, espero pronunciarlo bien, Pilniak, el teatro de Chekhov, Mayakovsky. Y este que les quería mencionar, seguramente ahora no lo voy a encontrar, Lermontov, el autor de Un héroe de nuestro tiempo, Lermontov. Voy a preguntar a mi amigo Federico Ferro, que es filólogo ruso, que vive allá. Le mando saludos a Federico Ferro, que vive afortunadamente cerca de San Petersburgo. Soloviov, el autor del Duende o el Trasgo Azul, es un escritor verdaderamente extraordinario. Hay otro libro de él, también traducido al castellano para los que no leen italiano, que es Praga Mágica, que es un ensayo recorrida por Praga, obviamente, su literatura y su leyenda, los escritores que han vivido, tratado sobre ella. Angelo Maria Ripellino es un extraordinario autor. Podemos reprocharle una cosa, que no publicó mucho. Su obra consta de 4 o 5 libros. Se dedicó muchísimo a la enseñanza universitaria y a la traducción. Muchísimas obras, como muchas de las que he mencionado, rusas, que circulan desde hace años, traducidas al italiano, clásicos de la literatura rusa, sobre todo decimonónica, se deben a Angelo Maria Ripellino. Libro recomendadísimo. Sobre todo por rastrear determinadas analogías con los más diferentes materiales, ¿no? Aquello que Mallarmé llamaba el daimon de la analogía, no el demonio, sino el daimon, el mensajero de la analogía. Porque una de las cosas que más, si no la que más, debemos enseñar, transmitir, trabajar, cultivar, es la analogía.
Lo que Baudelaire llamaba el bosque de símbolos. Y aquello que nosotros, por nuestra parte, en el concepto de cine, y no solo en el concepto del cine, sino en general, pero a partir del concepto del cine, llevándolo luego, como lo hemos hecho, a la poesía, a lo fantástico, a la lírica del tango argentino, como leemos el relato, ¿no? Lo que hemos llamado el principio de simetría, la simetría. El principio de analogía es algo eh, creo que es no la base, es el axis, el eje del pensar crítico, del pensar hermenéutico. Voy a servirme un mate para... Este es un libro de Emil Steiger, que son los conceptos fundamentales de poética. Steiger es suizo, bueno, pertenece a la escuela crítica de Suiza, también formada por Jan Starobinsky, otro crítico, otro teórico que también me ha influido mucho. Starobinsky me ha influido sobre todo por estar muy en desacuerdo, ¿no? Pero muy en desacuerdo con alguien que piensa maravillosamente bien y que ha tratado, bueno, los ha tratado antes, ¿no? Por años, no sé si vive todavía, si vive tiene como 90 años, ojalá, pero siempre nos ha, sin conocerlos, eh, los mismos, temas muy parecidos, ¿no? Con respecto a lo simbólico, a la historia de la traslación de un determinado. Bueno, ya hablaremos de Jan Starobinsky. Bueno, junto a la escuela, esta llamada escuela suiza o escuela de Ginebra, los mayores antecedentes es Emil Steiger, ¿no? Que son los conceptos de poética, ¿no? Conceptos fundamentales de poética, que trata obviamente sobre el drama. Ven que estas dudas, estas pausas, es porque no preparo ni quiero preparar nada con ustedes, porque quiero que, pues, de entre casa, que esto sea de entre casa, evidentemente, que sea íntimo. Acá está. Estilo lírico, que es el recuerdo. Estilo lírico es el recuerdo para Steiger, su moto, su motivo. El estilo épico, que es la representación. Y el estilo dramático, que es la tensión. Tensión. Este es un estilo un poco más suizo, más de relojería, ¿no? Este, de vez en cuando le ponen un poquito de chocolate. Tiene un poquito, siendo de habla alemana, suizo, un poquito de esa jerga sub o post-hegeliana que a oídos mediterráneos, latinos, neolatinos, nos resulta un poco a veces, bueno, depende del día o del humor, pero a veces nos resulta un poquito, no sé si chocante, ¿no? Nos chirría un poquito, ¿no? Es como demasiado ventoso, demasiado alpino, demasiado nevado, ¿no? Y bueno, en el ADN, en nuestro espíritu, en nuestro pensar y poetizar, los aires mediterráneos, que en parte tienen cierta simetría con el clima, digamos, de la llanura bonaerense, lo que conocemos como Pampa, nos hace todo distanciarnos de eso. Pero es un libro que vale, no el esfuerzo, sino acostumbrarse a un tipo de particularidad del lenguaje, pero que
acá, esto lo he subrayado hace años. Bueno, y esto revela que toda forma de poesía participa más o menos de las tres ideas de los géneros. Géneros que ya hemos visto, ¿no? Pues ninguna de ellas, como obra de arte lingüísticamente configurada, se puede hurtar por completo a la total esencia del lenguaje, ¿no? Vieron que los alemanes, o habla alemana, están siempre con las totalidades, ¿no? Y, y a veces existen demasiado en lo objetivo, subjetivo, no, lo post-hegeliano, ¿no? Pero es un libro aún para estar en desacuerdo, a mí, a nosotros, es un libro que nos ha influido bastante, vamos a confesarlo, hemos tratado de mediterraneizarlo un poco, de romanizarlo un poco, pero que nos ha influido, seguramente, uno de ellos, en gran parte de la escritura y de los conceptos y del modo de interpretar líricas cantables y poesía en general en nuestro La traducción de la melancolía. Que por cierto, ya que estamos, está en prensa la segunda edición, que va a tener un capítulo más, unas 50 páginas más. Entonces, Taiguera, ya que estamos en poesía, algo, tal vez un libro o un concepto, una técnica, digamos, una práctica o una especialidad, ya un poco, pero fundamental, que es, de los tantos, la métrica española de Antonio Quilis. Nos enseña la diferencia de, bueno, los tipos de versos, las licencias poéticas, hiato, sinalefa, algo que, curiosamente, no tan curiosamente, ya que tenemos no solo en habla castellana, una suerte de legión de falange de poesía, o gente que dice, y está muy bien, de ilusiones también se vive, que escribe poesía, cuando muchas veces es a lo sumo prosa rítmica, ¿no? O renglones sueltos. Y carece de todo conocimiento de la métrica, de la métrica, de los estilos, que aún para no emplearlos, hay que saberlos que existen. O sea, para modificar algo, hay que conocer lo anterior. Y siendo otro ámbito lingüístico, pero muy importante poéticamente, Eliot decía que no hay verso libre, hay verso bien o mal medido. Es otra cosa que se entiende mal por este verde suelo donde crece el cardo. O sea, verso libre no es cualquier cosa, líneas sueltas, así porque sí, caprichos. ¿Sí? Aunque la línea o ¿no? Aforísticamente, que por lo general son muchas veces eso, que son poesía, que son aforismos, lo cual estaría muy bien si lo presentaran como aforismos, está bien o mal medido. Y como decía Rapin, para seguir en cercanía de Eliot, el mejor Fabro, ¿por qué esto que leo, preguntaba Pan, es poesía y no prosa? Y aún hoy, no es por una intensidad de la emoción o porque hablo de, qué sé yo, de cómo me abandonó Pepita o cómo yo abandoné a Pepita o a Pepito, lo que fuere, ¿no? O cómo, no sé, tengo una angustia por la humedad de Buenos Aires. Con eso no hago poesía. Sí expreso algo, importante, hasta sublime puede tenerlo, ¿no? En sentido filosófico, pero es prosa. No toda prosa es prosaica.
Y ahora pasando a otro idioma, digo porque no sé si no conozco que esté traducido al castellano, es un pequeño clásico de la historia literaria inglesa, que es de Georgian Literary Scene, la escena literaria georgiana. O sea, ese momento de la historia inglesa luego de la muerte de la reina Victoria, la época georgiana. Esto es la primera, grosso modo, la primera década y media del siglo XX, del siglo pasado, cuyo autor es Frank Swinnerton, que era un editor, fue uno de los primeros editores de H.G. Wells, muy amigo de James, todo eso, y tiene su libro muy temprano, es un libro de 1937, creo que antes, a ver, 1938, y trata casi contemporáneamente autores como Forster, E.M. Forster, autor que a mí francamente nunca me ha interesado, me parece un ladrillo insoportable, poetas como Wilfrid Owen, Compton Mackenzie, un autor que olvidado con injusticia, un escritor que estuvo muy en el candelero, muy de moda y hasta muy chic en los años 20. John Galsworthy, escritor que tampoco goza de mi devoción, que tuvo su cuarto de hora, no sé cómo pasará ahora en Inglaterra o en la lengua inglesa. Barry, James Barry, autor de, no solamente, bueno, conocido por Peter Pan, ¿no? Pero que tiene obras muy interesantes, ¿no? Como esa que está dedicada a su madre, una obra de teatro, creo que es el nombre de su madre, Mrs. o Margaret Ogilvy. Y otra obra, una comedia dramática, que es ay Dios, ya me voy a acordar, una que es en un naufragio, el admirable Crichton, ¿puede ser? ¿Ah? Una suerte de variante irónica de, ¿cómo se llama? De Robinson Crusoe. O sea, un yate, gente rica, de postín, que naufragan en una isla junto con su mayordomo. Y obviamente ahí el mayordomo es el que, desde luego, el que le salva la vida, les enseña a hacer este tipo de cosas, todo eso. Y claro, ahí las clases, la diferencia de clase, se borran hasta que el admirable de James Barrie, el mismo autor de Peter Pan, estaban en contra enseguida, se llevó al cine un par de veces, no mal, la primera, la última versión es del 58, 59, y trabaja la hermosísima Diane Chilento, la ítalo-inglesa, primera esposa de Sean Connery. El admirable Brighton, el admirable Crichton. Es una obra teatral, Barry, que merece muchísimo ser conocida, y que es posible, y más que posible, que no solo Hitchcock, sino que los guionistas de Lifeboat, Ocho a la deriva, Náufragos, esto es Joe Swerling y John Steinbeck, que fue el que creó el plot, la línea argumental, ¿no? Y seguramente Alma Reville y el propio Hitchcock metieron mano, pero un poco, ¿no? El punto de partida, digamos, en un caso en un bote, no en una isla, y que determinadas por una cosa externa, y no es un naufragio, ¿no? Sino nada menos que, si queremos, un nazi o el demonio, o ambas cosas, hace que las clases y las diferentes mónadas sociales, bueno, conocen eso. Y que a la cual le dedicamos gran parte, el comienzo, los dos primeros capítulos de nuestro Hitchcock
en obra. Bueno, Charles Swinnerton se ocupa de autores ya, aparte de Compton Mackenzie, se ocupa de autores, sí, que todavía circulan bastante en lengua inglesa: Virginia Woolf, D.H. Lawrence, autores muy olvidados, creo que algunos ni siquiera jamás que recuerde han sido traducidos al castellano, y H.M. Tomlinson, H.M. Tomlinson, Wells, H.G. Wells. Es un excelente libro y tiene un inglés, no es que yo sea Richard Barton, no, precisamente, ¿no? Que además era galés, como Anthony Hopkins, como Dylan Thomas. ¿eh? Eh, tal vez por ello, tal vez por ello, quedémonos con Barton, tenían un inglés, porque no era el idioma que hablarían en casa. Algo que pasa mucho también con los italianos, ¿no? Nos pasa con los italianos, que generalmente tienen los actores o la gente, por ejemplo, hasta los relatores deportivos, tienen un italiano muy puro, muy... Porque, al igual que los galeses o los irlandeses o los escoceses, con las diferencias del caso, en Italia, la gente o sea, en el colegio siempre estudia el italiano, que es básicamente el toscano, florentino, bueno, más o menos el idioma acuñado por Dante Alighieri. Después vuelve a la casa y habla en romagnolo, ¿sí? O en napolitano, en calabrés, en siciliano, en geneise, que quiere decir el genovés. Bueno, esto se sabe bastante. Así que es un libro, el de Swinnerton, Frank Swinnerton, muy, muy legible. Y sobre todo porque tiene una mirada sobre la literatura inglesa, sobre la narrativa y la poesía inglesa y el ensayo, muy contemporáneo, ¿no? Que es también, ya que hablábamos el otro día, y creo que seguiremos hablando de la hermenéutica, otra cosa que nos permitimos aconsejar es comparar, buscar analogías, que es también buscar diferencias, por ejemplo, entre historias de la literatura de diferentes periodos. Por ejemplo, cómo lo ve alguien como Swinnerton contemporáneamente, con estos escritores casi todos todavía en actividad, con críticos o historiadores de muchas décadas después. Y otra cosa que también me permito recomendarles es el cotejo de diccionarios, empezando por nuestra lengua castellana, española, de diferentes épocas. O sea, comprar diccionarios, lengua castellana, que es de 1890, si es posible tener el tesoro de la lengua castellana de Cabo Rubias, que hay una excelente edición facsimilar de Gredos, quién si no, con diferentes diccionarios, pero por ejemplo editados en España, o en Argentina, o en Chile, o en México, y de diferentes épocas. Y ver cómo los significados, las palabras, van teniendo sus sutilezas o sus modificaciones. Esto se ha hecho larguísimo, larguísimo. No sé si voy a poder subirlo, si mi capacidad técnica, esto es nula. Todos estos libros básicamente me han enseñado y nos han dado un enorme placer, que es sobre todo el placer intelectual, no ese placer intelectual estético, ¿sí? Eso que nos hace recordar que somos espíritu también. Y, y saber de dónde venimos. Y de todo caso, si terminamos, o terminaremos, o estamos en el eclipse, o más allá del eclipse del espíritu europeo, bueno, saber por qué vamos a terminar. Y a lo mejor
poder conservar, emboscarse algo o emboscar algún material para un futuro posible. Bueno, seguimos la próxima. Gracias.